Estamos empezando de manera regular nuestro curso de Escuela de la Palabra en la mañana, y la idea de estos mensajes que más que mensajes son enseñanzas de la palabra. Vamos a empezar con el libro de Génesis, porque es un libro poderoso, no solamente en cuanto a la enseñanza, sino que todo el Evangelio empieza en Génesis. Cuando usted dirá el Evangelio, ¿cómo que el Evangelio empieza en Génesis, pastor? El Evangelio empieza en Génesis porque el plan de Dios está desde antes de la fundación del mundo, por amor a usted y a mí. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias de Dios para la vida del hombre comienzan desde el Génesis. Es por eso importante que nosotros comencemos a aprender y a conocer lo que la palabra nos enseña desde Génesis. Y como ustedes pueden ver ahí en la imagen, la tierra y el corazón del hombre. Hay una semejanza entre la tierra con el corazón del hombre. Bueno, cuando vemos en Génesis 1:1, como ustedes lo pueden ver ahí también en pantalla, dice así, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, cuando Dios, todo lo que Él hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Hoy no vamos a tocar ese tema, pero lo vamos a tocar más adelante. Pero entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo algo, un cataclismo, una rebelión, hubo una subversión, hubo algo que transformó la historia del mundo, o del mundo espiritual, si podemos llamarlo así, porque existía un solo reino, no existían dos reinos, existía un solo reino, que era el reino de Dios solamente. Pero después de este cataclismo que hubo, vamos a ver de que se forma otro reino en el mundo, que es el reino de Satanás, que es un reino que conforme nosotros vamos a ir aprendiendo en el camino la palabra a través de Génesis y otros versículos, nosotros nos vamos a dar cuenta que el mundo se antepuso en dos bloques, ¿no? El reino de Dios y el reino de Satanás. El ser humano común no percibe eso porque piensa que esto es la verdad, o piensa que esto es la realidad, pero en realidad su realidad no es la verdad. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, este va a ser nuestro texto de hoy, porque es importante establecer el origen de todas las cosas. Al igual que un pintor, que un compositor, que un poeta, que un artista, que aquí hay artistas, ¿verdad? Porque un artista no solamente es el que pinta, el que hace poemas. Un artista es el que tiene creatividad para todo, hace diseños. Bueno, así como cada artista comienza a esbozar sus ideas a través de expresiones físicas, Dios también lo hizo. Lo que Dios hizo es que Dios creó al mundo de la misma forma en que lo hace un artista. ¿Qué quiere decir? Que Dios primero planeó la creación y luego la hizo. Cuando Miguel Ángel estaba cincelando una piedra, pasó alguien y le dijo: oye, ¿qué haces martillando esa piedra? Y él, creo que dijo, no recuerdo exactamente, pero creo que dijo que no ves que hay un ángel aquí. Él ya veía lo que tenía esa piedra, pero cualquier otra persona veía una piedra nada más. Pero el artista puede ver la obra realizada, ¿verdad? De la misma manera, Dios planeó todo con mucha anticipación. Esto quiere decir que Dios primeramente planeó la creación en su corazón y luego la hizo. Hoy día muchas personas están tratando de acercarse a Dios a su manera, a su forma. También hay muchas personas que están yendo a las iglesias, ojo con lo que estoy diciendo, a las iglesias, y están en una búsqueda y oran considerándose que son creyentes. Sin embargo, no son muchas las personas que conocen verdaderamente a Dios y su evangelio. Y si nosotros no conocemos a Dios y a su evangelio, entonces no le vamos a poder dar la gloria que Él merece realmente.
porque nos vamos a acercar de una manera extraña, pero no es porque no es que haya una mala intención en el corazón del hombre. Nos acercamos a Dios de una manera extraña porque no le conocemos. Así de sencillo. Entonces, cuando uno no le conoce, uno se acerca como cree que debe de acercarse, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su óptica. Y eso es lo que yo quiero expresarles hoy día, leyendo las Escrituras. Quiero que usted vea cómo Dios creó al mundo, cómo Dios lo hizo, cómo Él lo planificó, cómo Él lo planeó. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, mucho antes que Dios creara, los árboles, los cielos, la tierra, los animales del campo, los frutos, la belleza que nosotros vemos en la naturaleza, la tierra estaba desordenada y vacía. Antes que Dios creara todo lo espectacular que es el cielo, cuando uno mira las nubes, porque hay agua ahí, separó las aguas de las aguas, dice la Biblia. Cuando vemos los océanos, cuando vemos la tierra en toda su maravilla, cuando uno ha viajado en avión y uno puede ver la maravilla de lo que es una nación, la maravilla de la naturaleza, es increíble. Pero antes que todo eso ocurriera, antes de que todo eso estuviese así, la Biblia dice que estaba la tierra desordenada y vacía. En el griego original es tohu vabohu, desordenado y vacío. No había orden, no había nada. Así estaba la tierra. Y en este verso lo que vamos a ver, a poder ver, es hacer una comparación cuando la Biblia habla acerca de la tierra y se refiere a nuestro corazón también. O sea, la tierra es como decir el corazón del hombre. El hombre sin Dios está desordenado y vacío, está tohu vabohu. Por más, no importa lo que esa persona pueda pensar que tiene o que ha logrado, su final, la Biblia nos enseña que igual es un camino de muerte y es un camino de sufrimiento. Por más que la persona pareciera que está bien, en verdad no está bien. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él no agarró oro, lo pulverizó y voy a hacer al hombre. Ninguno de nosotros estamos hechos de oro, polvo de oro, pero somos más valiosos que Dios. No agarró un diamante y lo pulverizó el diamante y dijo: voy a hacer a estos seres de lo mejor que existe en mi creación. No, Él agarró y lo hizo de lo más ínfimo. ¿Qué es lo más ínfimo? Polvo, tierra, barro, arcilla. Lo hizo de lo más ínfimo y Él tenía un propósito cuando Él estaba haciendo eso. Cuando nosotros vemos en Génesis 2:7, y voy a ir rápidamente ahí, cuando nosotros vemos, y quiero que ustedes lo vean, porque ese es el momento en que Dios crea al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue hecho a partir de la sustancia de lo que fue creado todo el mundo. Hoy en día la ciencia nos puede validar eso. Nosotros tenemos los 14 componentes que tienen todos los seres vivientes en el mundo y que tienen la tierra en general. Somos polvo, pero el polvo, ¿cuántos saben que el polvo es nada? Es como nada. Y Dios nos hizo a partir de allí, físicamente hablando. Entonces, la fuente de del origen de nuestro cuerpo es el polvo. Cuando nosotros vemos un texto como Job 10:9, y voy a ir ahí rápidamente. Cuando vemos un texto como este, donde dice: acuérdate de que como barro me diste forma y en polvo me has de volver, nosotros podemos ver que el hombre es polvo. Entonces, ¿qué hay en nosotros de que nosotros podamos sentirnos muy orgullosos? Y es justamente lo que está en 2 Corintios. 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que Dios puso en el hombre? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. ¿Qué puso Dios en este barro? Puso su espíritu. Puso el aliento de vida. Nos dio de Él, tomó de Él para darnos a nosotros. Recuerdan que nosotros hemos aprendido que cuando Dios creó los campos, cuando le habló a la tierra, cuando Dios creó los animales, le habló a la tierra, cuando creó los peces, le habló al mar. Y todo comenzó a vivir, y todo según la palabra de Dios. Pero cuando le habló, cuando Dios creó al hombre, tomó de lo vil y menospreciado, del polvo, de lo que no es nada. Si alguien viene y te quiere hacer un intercambio y te dice, mira, te doy un poco de tierra, o quieres esta vaca que está acá, ¿qué coges? ¿Te das cuenta que la tierra es menos que todo lo que hay en la creación? ¿Te doy este fruto o quieres tierra? Te doy una naranja, prefieres la fruta, ¿verdad? Y Dios hizo a partir de la nada, hizo al hombre. ¿Por qué? Porque Él tenía planeado poner algo mucho más precioso en ese barro, en esa arcilla, en ese lugar. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder, sea de Dios y no de nosotros. Tiene sentido, es poderoso, ¿verdad? Dios también dice, ¿no? En Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, porque el polvo no es lo importante. Esta carne tiene que regresar al lugar de donde fue tomado, pero no es lo importante. Lo importante es lo que Dios ha depositado, y Él va a venir por ese gran depósito que Él ha puesto. Cuando vemos un pasaje como Eclesiastés 12:7, que voy a ponerlo rápidamente, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El plan, ¿cuál era el plan? Que el hombre regrese ¿a dónde? A Dios, a su fuente de origen. Ese fue el plan desde el inicio. Dios también dice así cuando habla, ¿no? Aquí también el polvo se refiere al cuerpo del hombre. Por eso, cuando Dios dice la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, explica la condición en la que está el hombre sin Dios. ¿Me dejo explicar? ¿Me dejo entender? ¿Verdad? Entonces, el estado del corazón de todas las personas es igual al de la tierra cuando fue creada al inicio. Desordenada y vacía. Estamos hablando de un desorden que no necesariamente entendámoslo como muchas veces entendemos el orden, que todo tiene que estar en su lugar. Eso es orden, pero estamos hablando del orden de las cosas. Cuando estamos hablando del orden, que todo tiene que estar en su lugar, significa que el hombre tiene que estar en el lugar que le corresponde. Entonces, decir que el hombre está desordenado es decir que no está en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde al hombre? Dios, porque Dios es su fuente. Dios es su origen, es la raíz de la cual Él proviene y a donde Él tiene que volver. Entonces el enemigo, Satanás, se ha encargado de hacer que toda persona en este mundo, se ha encargado de que su vida sea una vida miserable, no importando su condición económica, social, relacional. Cuando la Biblia habla que la tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando nosotros vemos la tierra, tú no encontraste la tierra desordenada y vacía. La encontraste con flores, con campo, con animales, con todo ya listo. Así es. Esto quiere decir que Dios, así como transformó la tierra, la llevó de un desorden, la llevó a un orden. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros. Mucha gente ve sus vidas y no están agradados con lo que tienen. ¿Por qué? Porque están desordenados y vacíos. La razón por la que el hombre no se acepta a sí mismo es porque no está en su lugar, porque está como la tierra en el origen. Aunque las personas tuviesen mucha educación,
Aunque las personas tuviesen mucho dinero, casas hermosas, poder, un nivel alto en la sociedad, si Dios no morase en sus corazones, significa que el estado de sus corazones es de desorden y vacío. Hay tinieblas. No hay. Todo lo demás es pura apariencia. Es la verdad. Por eso es que la Biblia nos dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El hombre está en el abismo, está en tinieblas, no puede ver su condición. Entonces se limita a lo que ve y trata de hacer lo que él cree que debe de hacer. Por eso cuando estábamos hablando de que la gente que trata de acercarse a Dios a su manera, ¿cómo se va a acercar si están ciegos? No puede, no está en la capacidad de acercarse. Cuando nosotros vemos la condición del hombre en Efesios capítulo 2, por ejemplo, él dice que Él os dio vida a vosotros, como le dio vida a la tierra. La tierra recibió vida cuando Dios comenzó a ordenarla. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, la tierra estaba en desorden, vacía. Entonces, Dios quiere darnos vida, pero es Dios el que tiene que hacerlo. ¿Cómo lo hace, pastor? ¿No debo ir a la iglesia? Claro que debes ir a la iglesia, pero tienes que escuchar el Evangelio. Tienes que prestar oídos a lo que la Biblia te está enseñando, a lo que Dios te está enseñando. Esto es parte del plan de Dios. Que tú conozcas su obra, que tú conozcas el Evangelio, es parte del plan de que Él tiene. ¿Por qué? Porque si tú conoces la verdad, la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De las mentiras. ¿Libre de qué? De este mundo corrupto, mentiroso. ¿Libre de qué? De la apariencia, de lo que parece que nos va a atormentar y que nos va a aplastar. Lo peor que nos puede pasar es morir. Suena duro, pero ¿saben? La muerte no es un problema. ¿Saben para quién es un problema la muerte? Para el que no entiende, para el que no conoce a Dios. Pero tú y yo ya estamos entendiendo un poquito más. Tú tienes que estar abiertos tus oídos, abiertos tus ojos, para ver lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, si el corazón del hombre o nuestro corazón está vacío y desordenado, entonces Dios tiene que liberar este corazón de ese estado y lograr el plan que Él tiene. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña versículo que probablemente algunos de ustedes lo conocen. Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Le dice, pero yo sé, dice. Pues yo sé los planes, lo voy a leer en la versión traducción viviente, me gusta, porque dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, Él tiene sus planes trazados para nosotros, listos para cumplir. ¿Qué hago viviendo en los míos? Ahora, ¿pero cómo van a llegar esos planes? En la medida en que tú comienzas a conocer la palabra, tú vas a poder ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios. Todo. Pero lo malo sí, lo malo también. Pero parece que el mundo nos va a aplastar. Parece. ¿Y si me aplasta? ¿Y qué si nos aplasta? Perdón. O sea, puede sonar duro. ¿Y qué si nos aplasta? ¿Y qué? ¿Voy a llorar? ¿Voy a lamentarme? Si nos aplasta, nos aplastó, pues. ¿Saben por qué? Porque el plan que Dios tiene es superior y es mejor. Porque Él hace del tronco seco, de la vara seca, Él hace que reverdezca. Él puede producir vida donde no hay vida. Entonces, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema en las cosas que Dios está haciendo. El problema es cuando nosotros no conocemos, no escuchamos, no entendemos, no podemos ver las cosas. Entonces, si intentáramos llenar nuestros corazones con cualquier cosa que este mundo ofrece, nunca nos llenaría, nunca nos va a dar una satisfacción. ¿Por qué? Porque
Porque este mundo no tiene nada que ofrecernos. Sí, es bonito, estamos felices cuando obtenemos cosas, compramos cosas, creemos que obtenemos lo que necesitamos. Eso solamente es temporal. No soluciona ningún problema. Es vanidad, es verdad. Un corazón sin Dios es vacío, aunque ganara mucho dinero, aunque consiguiese mucho poder e inteligencia. Ese corazón seguirá siendo vacío, aunque viviese en una casa linda, con un jardín precioso, junto a una esposa o un esposo hermoso, hermosa, que lo tratara cariñosamente. Ahora, todas las cosas del mundo parecen que nos podrían llenar nuestro corazón. Sin embargo, es igual que llenar una tinaja sin fondo, un balde sin fondo. Es igual que llenar algo que no tiene fondo. Nunca se va a saciar. Así es nuestro corazón, porque no hay saciedad en ello. Por eso es que mucha gente se involucra en adicciones. ¿Por qué? Porque no hay saciedad en ellos. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Sin embargo, cualquier persona podría tener un cambio total si dejara que Dios, a través de Jesucristo, trabajara en el corazón de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oscuridad, esas tinieblas que cubrían la faz de la tierra, va a comenzar a desaparecer si es que el amor de Dios comienza a llegar verdaderamente a la vida de una persona. Si llegara ese amor, no habría nadie que no cambiase. Es imposible. Es imposible que si Dios no entre en la vida de una persona, es imposible que la persona siga igual. Tiene que haber un cambio, pero cuando las palabras llegan. ¿Usted piensa que su corazón aún está vacío? ¿Usted puede pensar que su corazón aún está oscuro? ¿No tiene esperanza? Mira hacia Dios. Es el tiempo de mirar hacia Dios. Otra vez. Tenemos que mirar al Señor otra vez. Mire hacia Dios y dejar de hacer las cosas. Señor, ¿qué estás haciendo? Dios había cambiado la tierra, que estaba desordenada y vacía, por una tierra hermosa, llena de frutos, flores, animales. De la misma forma, Dios quiere cambiar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Cuando las palabras, diga conmigo, cuando las palabras. Entonces, este es el otro punto que yo quiero tratar. El segundo punto que vamos a tocar hoy día. ¿Qué ocurrió? Cuando las palabras llegaron. Cuando las palabras llegaron, todo comenzó a cambiar. Mucha gente, les voy a decir, están decepcionados de las iglesias, están lastimados por otras personas, relacionalmente, muchas formas. Hay engaño, hay rencor, hay ira. Pero todo eso no es otra cosa que desorden, vacío. ¿Por qué? Porque lo más importante no está en el corazón de la persona. ¿Qué es lo más importante? Sus palabras. Si su palabra no está, todo lo que nosotros hagamos es pura apariencia. Podemos ir a la iglesia, pero eso no va a cambiar absolutamente nada. Por eso es que hay mucha gente en la iglesia que no cambia. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Porque Dios no puede hacer las cosas? Dios ya lo hizo, pero sus palabras aún no están en el corazón de esa persona. Entonces, cuando las palabras llegaron, el corazón del hombre, que estaba desordenado, lleno de oscuridad y vacío, comienza a cambiar, como la tierra cambió. Cuando Dios dijo, en este verso poderoso que está en el 3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Fue la luz. Nuevamente, mucha gente está tratando de llevar y de practicar una vida espiritual. ¿Pero cómo? A su forma, a su manera. Otro error. Intentan no pecar, pero pecan. Quieren vivir como buenos, pero no pueden. Para el resto podemos ser muy lindos, muy buenos. Cada uno sabe cómo está su corazón, en su propio hogar, en su propia familia. Esto no es un afán de condenar, sino que lo que quiere es que las palabras lleguen a su corazón para que usted pueda ver que usted no puede hacer absolutamente nada. Deje que Dios obre. Entonces, se esfuerzan, y aunque se esfuercen sin querer, comienzan a celarse entre unos y otros. Comienzan a celarse y comienzan a ver de repente que los resultados en otros comienzan a ser buenos.
Pero yo que voy a la iglesia, ¿y por qué a mí no? O sea, y comienzan a ver celo, muchas cosas en su corazón porque aún no entienden las cosas. Pero ¿cuándo es que esto comienza a cambiar y a ser transformado? Cuando las palabras llegan. El problema del hombre es que el hombre no conoce su corazón, no sabe la condición de su corazón. ¿Cuál es la condición del corazón del hombre? Separado de Dios. Y por solamente el hecho de estar separado de Dios, eso significa que está desordenado y vacío. Entonces, la gente intenta librarse por sus propios medios de estos problemas a través de obras, sacrificios, que comienzan a hacer sin entendimiento. Por eso hacen ayunos, muchas oraciones por intentar mejorar. Sin embargo, al paso del tiempo se dan cuenta que no han avanzado nada y que han regresado al mismo punto. ¿Me dejo entender? Pues siguen intentando en sus formas, pero lo que tenemos que hacer es que la palabra de Dios tiene que llegar al corazón del hombre. En Génesis nosotros podemos descubrir cosas claras, como por ejemplo, que la tierra solamente cambió cuando las palabras de Dios llegaron. Del desorden y vacío en que estaba, se convirtió en un lugar hermoso porque las palabras de Dios llegaron, no por otra cosa. Esto quiere decir que la tierra no se cambió por su propio esfuerzo, o lo hizo, ni con su propia decisión. La tierra dijo, mañana voy a ser diferente. Pero mucha gente dice, mañana voy a ser diferente, y no pueden. Siguen siendo los mismos. Puesto que la tierra en ningún momento ha intentado producir árboles por su propia cuenta, ni se le ocurriría a la tierra producir animales. Porque los animales fueron hechos a partir de la tierra por la voz de Dios. No podría. Así de la misma manera nosotros queremos producir cosas cuando Dios quiere producir otras que nosotros ni aún ni nos imaginamos que podremos producir y hacer. Pero ¿cuándo las vamos a comenzar a ver? Cuando las palabras de Dios comienzan a llegar al corazón del hombre. Entonces, ¿cómo es que ocurre esta transformación? La tierra estaba quieta e inmóvil, pero cuando las palabras poderosas de Dios llegaron, hubo luz. Y dijo Dios, sea la luz, y comenzó el cambio. Cuando llegaron las palabras, se dividió el agua de las aguas, se separó las aguas de arriba, de abajo y las de abajo, y se formó el mar y la tierra. Se dejó lo seco, que se llamó tierra, al igual que cuando florecen y dan frutos, los árboles, las plantas comienzan a dar fruto por ellas mismas, porque Dios habló. Dios le dijo a la tierra que produzca árboles, que produzca plantas, que produzca frutos, cada una según su género, su especie. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que Dios dijo, cada una según su origen, pero ocurrió lo que Dios dijo. A la tierra nunca se le hubiera podido imaginar, porque no tenía mente, estaba muerta, estéril, crear frutos, crear árboles a partir de ella. ¿Cuántas cosas Dios quiere comenzar a crear a partir de ti? Que tú ni te puedes imaginar lo que Dios quiere hacer. ¿O podemos imaginarlo? No puedes. Pero sí podemos comenzar a conectarnos. ¿Para qué? Para estar en una misma línea, en un mismo lenguaje, en un mismo corazón. Entonces, así también la transformación del hombre ocurrirá cuando la palabra de Dios llegue. Cuando la palabra de Dios comienza a llegar a nosotros, los cambios comienzan a ocurrir. Cuando eso comienza, vamos a ser transformados, vamos a ser diferentes. Pero esto no es por nuestro intento, no es por nuestro esfuerzo, sino es solo por la palabra. Diga conmigo, solo por la palabra. Solo por la palabra. Entonces, vamos a ver un ejemplo, y con esto voy a ir terminando, un ejemplo de cómo la palabra de Dios llega a la vida de una persona, porque ya hemos visto cómo la palabra de Dios llega a Génesis. Llega en Génesis 1:1, dice, creó Dios los cielos y la tierra.
Génesis 1:2. Y la tierra se encontraba desordenada y vacía, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y fue la luz. Entonces, vemos que todo comienza a ocurrir, pero no quedó allí. Dios continuó hablando, ¿o no? Entonces a veces nosotros pensamos, no, yo ya tengo el Evangelio, yo ya sé qué tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ser bueno. ¿Y cuántos tratan de ser buenos? Y se dan cuenta que no pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque están haciéndolo en sus fuerzas. Y estamos pensando en un Dios castigador. Dios sí va a castigar severamente el pecado. Pero lo que usted tiene que ver es que el cambio en su vida se va a producir cuando la palabra de Dios llegue. No cuando usted crea que la sabe, crea que sepa, no es así. Porque es la palabra la que produce el cambio. En Juan 4, nosotros sabemos que Jesús se encuentra con una mujer en Samaria, y vamos a ir rapidito. Juan 4, y con esto voy a ir. Juan 4, vamos a ver cómo es que esto ocurre cuando las palabras de Dios comienzan a llegar. Cuando pues el Señor, dice, ¿no? Cuando pues el Señor supo que los fariseos lo llaman. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Dice, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Y quién inicia la conversación? Jesús. ¿Quién inicia siempre las cosas? Jesús. Así es. Dios es el que inicia siempre el acercamiento con el hombre. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que es el mismo Señor Jesús quien inicia la conversación. Vemos en el verso 9, un poquito más allá, cómo Él comienza a tratar con ella. ¿Por qué? Porque cuando las palabras comienzan a llegar, ¿qué encuentra? ¿Qué encontró en Génesis 1:1? Desorden y vacío. Y eso es lo que encuentra. ¿Y qué causa ese desorden y ese vacío? La vida que la gente ha llevado. Son paradigmas, son fortalezas, son pensamientos, son juicios, son cosas que tiene, que ha venido acumulando. Entonces, vemos, ¿no?, que el Señor Jesús en el verso 9, vemos cómo empieza a tratar con ella, con sus formatos, con sus paradigmas, porque Dios sabe lo que esta mujer necesita. ¿Amén? Entonces dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, católico, cómo tú, siendo testigo, cómo tú, siendo mormón, cómo tú, siendo evangélico, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ay, ¿cómo? Ustedes son aleluya, Cristo, Cristo, Cristo. Vivan el mundo real. Comiencen vive las cosas como son. No vivas una ilusión. Porque así el mundo piensa. Él comienza a establecer y a romper paradigmas. Porque, ¿qué le dice? Ay, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Te das cuenta qué está haciendo ahí? Discúlpenme la expresión, pero lo que ella está haciendo, va a sonar un poco mal. Ella lo está confrontando a Jesús. En un modo vulgar, lo está pecheando. O sea, le está diciendo, oye, ¿qué tienes, no? Y eso es lo que pasa con mucha gente cuando viene a los caminos del Señor. Porque comienzan a ser confrontados con su situación y no saben qué creer. La palabra, el mundo no, pero es que, y parece que las situaciones nos van a aplastar, porque son agobiantes. Parece. Respondió Jesús y le dice, ¿no? Le responde a lo que ella le está diciendo. Si conocieras
el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? ¿Acaso eres, continúa ella, ¿no? ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor, le dice, ¿no? Que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, ¿verdad? Estoy leyendo ahora el 14. Sí, 14. Respondió Jesús y le dijo, 13. Cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué le dice? Volverá a tener sed. ¿Por dónde le dio? Por una necesidad que ella tenía, profunda. Nadie puede vivir sin agua. Entonces, ella se olvidó de sus paradigmas, se olvidó de que si era judía, de que si era samaritano, se olvidó de todo eso. ¿Y en qué pensó? En su necesidad. Comienza a pensar en su problema. ¿Qué hace Jesús? La saca del desorden y el vacío, porque ese desorden y el vacío lo único que va a seguir produciendo es más desorden y más vacío. La saca y la trae a un terreno que ella no conoce, pero que está por conocer. Entonces, mas el que bebiere, le dice, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Wow, o sea, puedo tener un agua y ya nunca más sed. ¿Te imaginas? Nunca más al baño, nunca más haciendo, o sea, ¿te imaginas? O sea, todo lo que esta mujer habrá pensado, todos los días tengo que venir al pozo a sacar agua, un agua que nunca va a saciar, que nunca voy a necesitar más. ¿Y qué le dice en el 15? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. No me importa si eres judío o no eres judío, dame, yo quiero esa agua. No me importa si yo soy samaritana, dame de esa agua. No me importa si tú eres religioso o no eres religioso, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Por qué? Porque aún está pensando en su problema. No solamente es su necesidad, hay un problema detrás de eso. Entonces, como el Señor Jesús no hace las cosas a medias, porque no las hace, Él agarra y comienza ahora a tratar en su vida, pero ahora quiere cambiar su vida, su condición. Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ella comienza a decirle, ¿no? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, ¿qué dice? Lo que no, ¿qué dice? Verso 22 no lo tiene ahí, perdón. Quiero obligarles a leer algo que les Gracias. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué les está diciendo? Ustedes adoran algo que no saben, que no conocen. Y eso es lo que mucha gente hace. Está en una religión y adoran algo que no saben, que no conocen. Yo siempre en esta parte cuento esa historia de la mujer que todos los años hacía el pavo cortado en trozos y el esposo estaba asado ya. Un día van a la casa de la abuela y en Día de Acción de Gracia y también agarran y el pavo estaba también trozado. A la casa de la mamá, perdón, de la mamá de la esposa y la mamá de la esposa dice, lo que pasa es que es una receta de familia. Es para que quede más rico, pero yo quiero el pavo entero. No, pero es así, le dice. Hasta que un día llegan a la casa de la abuela y la abuela le dice, le hace la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué trozan el pavo? Y ella le responde, hijo, mío no es chico. Y hasta ahorita no tengo, nadie me ha regalado uno. La abuelita estaba pensando en el horno. Pero lo que yo quiero que pienses en este momento es cómo ella, la hija y la nieta, comenzaron a buscar una justificación a algo que estaban siguiendo sin sentido. Jesús está diciendo acá, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de hombre. ¿Para qué vino Cristo? Para solucionar el problema del mundo. ¿Qué problema? Que el hombre está separado de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios para la vida del hombre, que su vida puede ser transformada. ¿Qué es el Evangelio? Dios quiere cambiar esa tierra desordenada y vacía y convertirla
en un lugar bello, hermoso, con paisajes. Admirable. Admirable, dice la Biblia, que son las obras de Jehová. Bueno, ¿fue admirable la creación? Bueno, lo que Dios quiere hacer en tu vida también va a ser admirable, para que otros puedan verlo. Entonces, mas la hora viene, dice, y Jesús le está hablando, y esto es para hoy, para ti que estás mirando esta enseñanza en el video. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también, dice, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo quiere Dios que le adoren? En la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia mormona, en la iglesia de los testigos. No, Él está buscando verdaderos adoradores. Que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque es el espíritu, es a través del espíritu de Dios, es a través de la verdad de la palabra. Y ahí da la razón, ¿no? Dios es espíritu. Verso 24. Y los que le adoran, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Así es como debemos adorar al Padre. Es decir, a través de su palabra. Le dijo la mujer, ya ella ya estaba ya con eso ya ella estaba rompiendo un montón de esquemas en su cabeza. Y le dice la mujer, ¿verdad? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ella se está dando cuenta que Él es el Mesías, pero no lo dice, porque la mujer conocía de religión, conocía en Jerusalén, cómo se adoraba en Jerusalén, conocía cómo se adoraba en Samaria. Era una mujer religiosa, pero con un problema que no podía solucionar, su propia vida. Y le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ya le estaban siendo declaradas, ella no se daba cuenta. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Eso es espectacular, hermanos, porque ella conocía al Mesías y ella reconoció, pero tenía dudas. Sé que ha de venir el Mesías. Pero después de ese encuentro, después que las palabras de Dios llegan a la tierra, muerta, desordenada y vacía, sin capacidad de poder producir absolutamente nada, porque así es la tierra. La tierra no estaba pensando, voy a hacer flores, mañana voy a hacer animales, y pasado mañana voy a hacer que estas flores y estos frutos estos árboles den fruto. Estaba pensando, mañana quiero crear al conejito. La tierra ni siquiera tenía idea de lo que era eso, porque son dos sustancias totalmente distintas aparentemente, aunque todo fue hecho a partir de la tierra. Pero lo que yo quiero que usted vea es que Dios quiere hacer cosas en su corazón que usted no tiene ni idea. Y cuando nosotros queremos establecer una forma de pensar en Dios, queremos adorarle a nuestra manera y a nuestra forma, porque eso es lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho. Cometemos el grave error de limitar a Dios. Pero qué bueno que las palabras llegan, porque cuando la palabra de Dios llega se produce el cambio. Entonces, la mujer en el verso 28, dejó su cántaro. Así es. Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, ella sabía que era el Cristo, pero obviamente no le iban a creer. Pero ella dijo, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y con el que estoy ahora no es mi marido. Nadie en su sano juicio hace eso. Solo un cambio del encuentro de una persona, cuando las palabras de Dios llegan al corazón del hombre, puede producir esa clase de encuentros y puede producir esa clase de comportamiento, porque ya no me importa la vida pasada. La vida pasada, cuando está Cristo ahí, ya no importa. Entonces, ella se convirtió en una nueva persona. La tierra comenzó a ser preparada. Las aguas en su corazón se separaron de las aguas y se comenzaron a producir los frutos. Se comenzó a producir la hermosura de lo que nosotros podemos ver en la tierra. Los paisajes bellos, majestuosos. La hermosura comienza a venir a su vida. Y ella no negoció eso.
Muchos samaritanos, dice en el 39, voy a ir ahí. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Qué poderosa había sido la obra que Dios había hecho en ella, que comenzaron a creer. No hay que ir. Todos la conocían. Que daba testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho, todo lo que he hecho. Me dijo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí el Señor 2 días. Eso es tremendo. Y creyeron mucho más, verso 41, por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos, en el verso 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es decir, el Cristo. Entonces, vemos que la transformación del hombre, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando la palabra de Dios llegue. ¿O va a ocurrir cuando yo haga las cosas? No, usted tiene que dejar que la palabra de Dios fluya. Amén. En ese barro, porque somos como cántaros, arcillas de barro, somos barro. Deje que la palabra de Dios entre, porque el tesoro valioso del que leímos en Génesis 2:7 y 2 Corintios 4:7, y voy a ir ahí una vez más solamente para que usted lo tenga claro en su corazón. 2 Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Porque Dios quiere arreglar nuestra situación. Dice, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Porque cuando tú te acercas a Dios y crees que estás en Cristo o crees que estás en Dios, pero vas a una iglesia, nos convertimos, no nosotros, pero otros, en religiosos. No, lo que pasa es que si yo sentí la necesidad de ir a Dios, sí fui a la iglesia y por eso. O sea, ya la obra no es de Dios. O sea, yo también. O sea, sí, Dios, pero yo también. Dios no comparte su gloria. Dios es soberano, absoluto. Entonces, podemos ver que la transformación llega cuando la palabra comienza a llegar. Cuando usted está sentado, mientras escucha este mensaje, usted piensa en sus problemas y la palabra comienza a llegar. Cuando Dios dijo haya luz, a una tierra vacía y desordenada y con tinieblas, aquella luz vence la oscuridad y comienza a traer lo que Dios quiere. Si hoy la palabra llega a su corazón, verdaderamente, no estoy hablando de que usted venga a la iglesia o que vaya, que solamente esté en la escuela, no. Si verdaderamente las palabras comienzan a llegar a su corazón, entonces usted va a comenzar a ver los cambios y realmente va a ser verdaderamente feliz. Amén. Amén.